Mis amados hermanos, amigos, muy buenas noches. Qué gusto una vez más tener la oportunidad de compartir un tiempo para adorar y glorificar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a este espacio. Qué bueno que dispuso esta hora para poder adorar el nombre del Señor, para poder compartir esas alabanzas que hemos escuchado. Y ahora es el tiempo de escuchar la palabra del Señor, de escuchar ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por esa razón le quiero pedir el favor para que allí en el lugar que usted ha dispuesto para llevar a cabo esta reunión que estamos teniendo, se ponga cómodo, bien sea allí en su oficina, en su sala de su casa, en ese lugar que lo ha dispuesto para tal fin, y podamos disponer nuestro corazón y podamos disponer nuestra mente, nuestros sentidos espirituales y conectarnos con la palabra del Señor. Y hoy quiero que hablemos, mi querido hermano que me escucha en esta noche, de un tema que hemos titulado El bautismo, un paso de fe y de obediencia. El bautismo, un paso de fe y de obediencia. Y para ello quiero invitarlo a que por favor me acompañen en su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 13. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, como habíamos hablado, hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Cuando el Señor Jesús estuvo en medio de nosotros, dejó dos ordenanzas a la iglesia. Una es la celebración de la Cena del Señor y la segunda es el bautismo en agua. Y hoy vamos a hablar de esta última, del bautismo en agua, y vamos a mencionar algunas características que tiene el bautismo. Lo primero es que es una ordenanza, es una indicación que el Señor Jesucristo le dejó a su pueblo. Cuando Él está a punto de ser tomado, le dice a sus discípulos que deben de predicar el Evangelio y que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, fue una idea del Señor Jesús el que los creyentes nuevos fueran bautizados, de que los creyentes nuevos hicieran este paso de obediencia a una ordenanza que dejó el Señor Jesucristo. Por esa razón, Juan, que aquí en el texto que estamos leyendo, como que se opone a bautizar al Señor Jesús, porque él no consideraba propicio, no se consideraba digno para bautizar al Señor Jesús. Él decía: no, ¿cómo va a ser que tú vienes a que yo te bautice? Pero el Señor Jesús le dijo: no, es necesario cumplir esto, es necesario que esto se haga, por favor, bautízame. Y usted lo leyó conmigo. Finalmente Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, como buen maestro que era, no solamente dio la ordenanza, sino que Él mismo fue ejemplo de esto. Él mismo dio esa evidencia de tener o de ser más bien bautizado allí en el río Jordán. Cuando usted y yo, mi hermano, nos bautizamos, estamos siendo parte, nos convertimos, si se puede decir, nos asociamos con la iglesia, porque ya somos parte activa, parte viva de la iglesia en la cual nosotros nos estamos congregando. Entonces, el bautismo no es solamente un deseo de hombres, el bautismo no es una idea religiosa, no. El bautismo fue una indicación, una ordenanza dada por el Señor Jesús, pero que Él mismo, siendo ejemplo para todos nosotros, permitió que fuese bautizado. Pero no solamente es una ordenanza, también es importante entender el significado del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, buscamos dos cosas. La primera
es ser evidencia pública de un nuevo caminar, de una nueva forma de vida. Cuando nosotros nos bautizamos, mi hermano, que estamos dando evidencia a aquellos que no conocen del Señor y también a aquellos que conocen del Dios de los cielos, que somos una criatura nueva, que hemos sido transformados, que estamos haciendo una manifestación de que ese viejo hombre, tal vez cargado de pecado, tal vez cargado de malos hábitos, tal vez cargado de malas experiencias, ahora es transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora en nosotros hay algo nuevo. Ahora nosotros somos una nueva criatura, como lo dice la palabra del Señor. Pero lo segundo es que cuando nosotros nos sumergimos en el agua, es una manera de representar cuando nosotros morimos al pecado, cuando esa vieja naturaleza llena de pecado, esa vieja naturaleza ya apartada del Señor muere, es sepultada, y cuando nos levantamos y salimos del agua es esa evidencia de esa vida nueva, de esa resurrección espiritual gracias a la poderosa sangre del Señor Jesucristo, que nos ha lavado y que nos ha transformado. Ese es el mensaje, ese es el significado que tiene el bautismo para nosotros. Todos nosotros tenemos, si se puede decir, dos muertes, pero también tenemos dos nacimientos. Permítame le explico esto. Tenemos un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Y asimismo tenemos una muerte física y una muerte espiritual. Cuando nacemos de nuestra mamá, entonces tendremos nuestro nacimiento físico, cuando llegamos a la vida, ¿verdad? Pero así como tenemos un nacimiento físico, tenemos un nacimiento espiritual. Ese día que yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, en que le entrego todo mi corazón y mi alma, en que le digo, Padre, yo quiero empezar de nuevo. No importa cuántos años tengamos de vida, 10, 20, 30, 40 o los que sea, pero hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido dejar que Él sea el que transforme nuestra vida, y por esa razón tenemos el nacimiento espiritual, nacimiento físico, nacimiento espiritual. Pero asimismo tenemos dos muertes, una muerte física, que es cuando pues dejamos de vivir en este mundo porque llega la muerte por una enfermedad o por la causa que sea. Pero también hay una muerte espiritual, y es aquellos que mueren sin conocer al Señor Jesús, aquellos que mueren sin haber permitido que el Señor Jesús haya lavado con su sangre sus pecados. Esa muerte es eterna, porque dice la palabra que los que morimos sin Cristo nos espera una condenación eterna. Ahora la figura es la siguiente: uno puede tener dos nacimientos, pero una sola muerte. Nacimiento físico y nacimiento espiritual. Solamente voy a tener muerte física, pero no voy a tener muerte espiritual, porque para los que han sido transformados por el poder de la sangre de Cristo, como usted y yo, mi querido hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha esta noche, tenemos una esperanza de vida eterna, tenemos una esperanza de vivir por siempre adorando y glorificando al Señor Jesús. Pero el que solo ha experimentado un nacimiento tiene la seguridad de que va a experimentar dos muertes. El que solo ha nacido físicamente, pero no ha nacido espiritualmente, no solamente va a morir físicamente, sino que también va a morir espiritualmente a una condenación eterna. Así que, mi hermano, cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando testimonio de ese segundo nacimiento, de ese nacimiento espiritual. Estamos dando evidencia de que ahora Cristo mora en nosotros, de que ahora hemos nacido de nuevo, que como dice su palabra, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, como si comenzáramos de cero. Entonces ese es el significado que también tiene el bautismo. Y tercero, ¿cómo es la manera
y se han diseñado muchas por los hombres, pero la manera que nos enseña el Señor Jesús, y lo leemos aquí en Mateo, donde empezamos esta tarde la enseñanza, es siendo sumergidos en agua. No hay otra manera, no es por aspersión, no es por correo, no es por video, no. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Maestro, y la manera como el Señor Jesús nos enseñó es que debíamos ser sumergidos completamente en agua. Entonces lo vemos en varias oportunidades el Señor Jesús. También lo vemos allí con el etíope y Felipe, el cual también fue sumergido en el agua. Solamente esa es la manera como el Señor Jesucristo nos lo indicó. Algo por fuera de eso estaríamos en desobediencia al modelo, a la forma como el Señor Jesucristo nos enseñó a ejecutar el bautismo, mis queridos hermanos que me escuchan en esta noche. Así que vale la pena bautizarnos, vale la pena dar ese paso de fe, vale la pena dar ese paso de obediencia. Muchas personas, cuando se van a enfrentar a tomar esta decisión hermosa de bautizarse, se ve confrontada con sentimientos, con temores, con dudas, y hasta con personas que nos pueden llegar a decir: pero ¿para qué te bautizas? No hagas eso, no es necesario. Todo eso puede llegar a nosotros. Pero si nosotros verdaderamente queremos obedecer al Señor, queremos agradarle, queremos dar testimonio de esa obra redentora, les animo, usted que no se ha bautizado, a que nos bauticemos. Que ahora que estamos empezando las escuelas bíblicas, diga: hermano, amigo, yo quiero bautizarme, voy a ir a la escuela, voy a prepararme para dar ese paso de fe, porque quiero ser testimonio a mis amigos, a mi familia y a todas las personas que me rodean de que he nacido de nuevo, de que ya tengo mis dos nacimientos. Mis amados hermanos, la palabra nos enseña entonces que es necesario bautizarnos, porque es una ordenanza, porque tiene un profundo significado, y lo más importante, porque somos testimonio cuando lo hacemos. Pero hay que hacerlo de la manera correcta. Así que yo te invito en esta noche para que, si tú no te has bautizado, tome la decisión valientemente y digas: yo voy a ser una persona que va a dar testimonio. Quiero que hagamos una oración esta noche por aquellas personas que están pensando tomar esta decisión, o que ya han tomado esta decisión, para que se mantenga firme allí y para que podamos ir a las aguas del bautismo, dando evidencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Padre poderoso, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú hablas, por lo que tú nos muestras en ella. Padre, te pido que bendiga la vida de mis hermanos, la vida de mis amigos, Señor, de aquellos que han conocido y reconocido que tú eres su Salvador, pero que aún no han dado el paso de obediencia y de fe, que es el bautismo. Hoy aprendíamos, Señor, que es una ordenanza que viene de ti, y que aparte de eso tú mismo lo hiciste siendo ejemplo para nosotros. Así que ayúdanos, Dios mío, a tomar la decisión, a hacer ese testimonio vivo a otras personas de que hemos sido transformados por tu sangre poderosa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque con ella tú nos exhortas, tú nos animas, tú nos alientas y nos desafías. Señor, te pido que bendiga la vida de mis hermanos, que bendiga su trabajo, que bendiga su salud, Señor, que cada día tu mano esté sobre ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué rico que una vez más pudimos estar en este tiempo que nos regala el Señor, y que esta semana que empieza, la mano del Señor nos acompañe y nos respalde en todo lo que emprendamos. Bendiciones.